Dios le bendiga mucho más en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto en la ciudad de Sincelejo. Le estamos dando la bienvenida a este tiempo. Damos gracias a Dios porque Él es fiel. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris Benítez, evangelista José Daniel. Le bendigo a usted en esta mañana que se encuentra aquí reunido. Bendigo su vida y familia. Bendigo a las personas que se conectan con nosotros por medio de esta transmisión. Dios siga derramando infinitas bendiciones sobre cada uno. Amén. En este día vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 31. Vamos a mirar, dice la palabra del Señor en el versículo 7. Deuteronomio capítulo 31, versículo 7. Me permito leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en traducción lenguaje actual: enseguida Moisés llamó a Josué y delante de todo el pueblo le dijo: tú, Josué, tienes que ser, diga conmigo, fuerte y valiente, pues vas a llevar a este pueblo al territorio que Dios prometió dar a sus antepasados. Tú los harás conquistar ese territorio. Amén. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias. Gracias te damos, Dios, porque en ti, Señor, siempre hay una palabra, hay un consejo, Señor, hay una enseñanza para nosotros. Tú eres quien guía, Señor, nuestros pasos, nuestro andar. Y hoy pedimos, Espíritu Santo, su guía, su dirección, que todo lo que vamos a hacer en este día sea guiado por ti, que tu palabra que hoy va a ser expuesta y predicada, Señor, quede grabada en nuestros corazones y la podamos poner por obra. Gracias te damos, Dios, porque tú cada día, Señor, nos limpias por medio de tu palabra. Señor, gracias. Queremos ser, como dice tu palabra, buena tierra que da fruto en abundancia. Señor, que podamos en este día dar el fruto que tú esperas por esta palabra, dándote gracias en esta hora y creyendo que donde está tu presencia, Espíritu Santo, tú traes libertad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra nos está hablando y por medio de esta escritura podemos mirar que Dios nos invita y nos llama a unos nuevos comienzos. Dios quiere nuevos comienzos para su pueblo. Amén. Y vemos que dice la palabra que Dios está hablando al pueblo por boca de Moisés. Y Moisés congrega al pueblo y congrega también allí, llamó a Josué y todo el pueblo estaba allí delante. Y dice la palabra que primero se dirige a Josué, y vamos a mirar más adelante que también se dirige al pueblo y le insiste, le invita a ser fuerte y a ser valiente, porque había algo por delante, había algo por hacer, un territorio que conquistar. Amén. Entonces por mucho tiempo el pueblo esperó la promesa del Señor. Si miramos y nos vamos a la época de Abraham, Abraham no vio la promesa, pero Abraham caminó ese territorio en fe. El territorio, la tierra de Canaán la caminó este hombre. Dice la escritura que Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham, estando en casa de sus parientes, dice la escritura en Génesis que Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Y dice la escritura que Abraham se movió en fe. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que movernos ¿en qué? En fe. Esa es la diferencia que hay entre nosotros los hijos de Dios y la gente que no conoce al Señor. Entonces podemos mirar que Abraham fue un hombre de fe, y aunque habitó como extranjero, dice la escritura, en la tierra de Canaán, aunque él moró en tiendas, en carpa por mucho tiempo, había una promesa, y podemos mirar que esta promesa también Dios la ratifica en su hijo Isaac.
y después Dios la confirma en Jacob. Y también podemos mirar que la promesa era latente, estaba allí, de que Dios le iba a entregar un lugar. No era cualquier lugar, era un lugar especial. Dios tenía algo especial para la descendencia de Abraham. Y dice la Escritura que cuando entró el pueblo, la familia de Jacob, cuando eran muy pocos, aproximadamente 72 personas, dice que entran a la tierra de Egipto. Y estando allí, la palabra nos habla que ellos habitaron aproximadamente 430 años. Fue un periodo fuerte, un periodo en el cual, aún en medio de la dificultad, Dios permitió que se multiplicaran hasta al punto de ser una nación grande y fuerte. Y nosotros miramos entonces que Dios, cuando el pueblo estaba oprimido, cuando el pueblo estaba allí en angustia, dice la Escritura que clamaron a Dios y Dios se acordó del pueblo. Y Dios levanta un hombre en medio de ese tiempo, en medio de ese periodo, que se llama Moisés. Moisés, con duda, sí, por el llamado que Dios le hacía. Moisés le colocó ciertos pretextos al Señor, pero Dios estaba con Moisés. Y Dios respaldó la palabra de Moisés. Y Dios se glorificó de una manera tremenda y poderosa en ese lugar, en la tierra de Egipto. Y cuando Dios saca al pueblo, que era un pueblo ya numeroso, dice la Escritura que avanzaron, y aún sus enemigos, ellos saliendo de Egipto, ellos se sintieron acorralados entre medio del mar y en medio de un ejército que los perseguía para que regresaran nuevamente a su condición. Pero la palabra nos habla entonces en Éxodo que Dios se glorifica de una manera tremenda y Dios abre camino en el mar. ¿Sabe? Cuando usted y yo a veces no vemos salida, Dios abre un camino, porque para Dios Él se puede glorificar de cualquier forma, de cualquier manera. Y Dios abrió un camino en el mar para que el pueblo cruzara en seco. Y el pueblo atravesó el mar Rojo en seco y vio la gloria de Dios en todo ese tiempo. Y por diversos motivos el pueblo vagó por el desierto. Y podemos encontrar que la palabra nos habla que Dios permitió un periodo en el cual el pueblo estuvo en el desierto para probar su corazón, que había en el corazón del pueblo. Y por 40 años el pueblo estuvo allí. ¿Y sabe quién estaba allí? Estaba Moisés. Y también estaba Josué, un hombre que también le creyó al Señor, un hombre que vio la gloria de Dios y un hombre que se mantuvo fiel e íntegro delante del Señor. Y ahora Moisés ya tenía edad avanzada cuando expresa estas palabras. Dios le había dicho a Moisés: tú no vas a cruzar, tú no vas a entrar a la tierra que yo le había prometido por mucho tiempo a mis siervos. Y miramos que Dios también le da una instrucción a Moisés, y era que ya el Señor había levantado a alguien para conquistar lo que estaba por delante, y este hombre era Josué. Entonces sigue diciendo la palabra en Deuteronomio 34, cuando leemos el verso 7, que era Moisés de edad de ¿cuánto? De 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en el campo de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y sigue diciendo la palabra: y Josué, hijo de Nun, fue lleno ¿de qué? Del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces miramos que Moisés tenía 120 años, pero dice la Escritura que sus ojos nunca se oscurecieron. Él murió en todo su vigor. Fue un hombre que vio largura de días, y Dios
le decía, bueno, el ciclo de Moisés ya ha finalizado, es un nuevo tiempo. Y Dios levantó a alguien también en ese nuevo tiempo. Y después de la muerte de Moisés, dice la palabra que Dios manda a que se levante Josué a liderar. Entonces ahora Josué, lleno del espíritu de sabiduría, porque Dios le había dicho a Moisés que colocara sobre él sus manos, y el pueblo obedeció entonces a Josué. Entonces miramos que Josué ciertamente tuvo que liderar una conquista tremenda, y fue por 7 años la conquista de todo ese territorio, de la tierra que Dios prometió. Y vemos que Josué fue un fiel servidor de Moisés y lo ayudó desde muy joven. Y sigue diciendo la palabra en Deuteronomio 34, versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Así como Josué pudo ver los prodigios, dice la palabra, las señales que Dios hizo por mano de Moisés ante el pueblo, cómo Dios se glorificó. Dice que nunca más se levantó alguien parecido a Moisés. Entonces miramos a Josué, que aprendió muy de cerca de Moisés, y podemos mirar a Josué que él vio, él era un testigo de las señales, de los prodigios, de la obra grandiosa hecha por el Señor. Josué conocía a Dios en su poder. Entonces miramos que Josué estaba allí como siervo de Moisés en todos los asuntos que correspondían al tabernáculo. Fue un hombre que, por lo que vio, su fe fue creciendo. Porque muchas veces escuchamos, y ciertamente la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero en ciertas ocasiones Dios también permite que los hombres y las mujeres podamos ver los milagros, las obras maravillosas, las señales, los prodigios de Dios, y nuestra fe es confirmada. Entonces vemos a Moisés siendo un hombre de fe, un hombre de señales, un hombre de prodigio, pero vemos también que se está levantando Josué para otra tarea, porque Dios llama a hombres y mujeres a tareas en específico. Y Dios nos ha delegado como iglesia una tarea. La tarea que tiene la iglesia Milagro de Dios es diferente a la tarea que tienen otros ministerios. Entonces nosotros tenemos tareas en específico, y Moisés cumplió lo que el Señor le demandó, y la palabra de Dios fue respaldada, y todas las palabras de Moisés fueron respaldadas por el Señor. Ahora venía otra tarea diferente, y era conquistar una tierra. Y este hombre, Josué, era un hombre de guerra. Entonces Dios nos va a colocar en lugares, Dios nos va a colocar en situaciones en las cuales Dios nos ha preparado con antelación. Y Dios estaba preparando a Josué, y este hombre se estaba preparando en el tabernáculo, este hombre se estaba preparando en la presencia de Dios. Aún no se habían manifestado cuáles iban a ser los planes que Dios tenía para con Josué, pero era un hombre que estaba aprendiendo de manera constante, un hombre que estaba creciendo en la dirección y viendo a su mentor, que en este caso era Moisés. Y podemos mirar que ciertamente Josué fue lleno del Espíritu Santo, porque para la tarea que le tocaba no era fácil, y solamente alguien con la llenura del Espíritu Santo podía llevar a cabalidad el compromiso y la misión.
entonces podemos mirar que por un tiempo Dios estaba hablando y Dios hablaba a Josué, no directamente, sino por medio de Moisés. Y Josué seguía las órdenes de Moisés. Mas ahora Dios va a hablar directamente. Dios le va a mostrar, Dios le va a indicar lo que él tiene que hacer y el camino por el cual tiene que andar. Entonces leemos allí, cuando sigue la palabra en Josué, seguimos leyendo allí en el libro siguiente, en Josué capítulo 1, ya había pasado el tiempo en el cual Israel, Josué lloraron, tuvieron ese tiempo de luto por la pérdida de su gran líder Moisés. Y dice la palabra que Dios estaba preparando, ya Dios lo había preparado de antemano, porque así como lo dice la Escritura, Dios estaba preparando al pueblo, le estaba diciendo que él no iba a pasar al otro lado, pero era Josué quien iba a guiar al pueblo. Entonces Dios le estaba diciendo que al pueblo que era necesario ser esforzados y valientes. Entonces miramos en Josué cuando ya no está hablando Dios por medio de Moisés, sino que se presenta y habla directamente con Josué. Y dice la Escritura, desde el versículo 1 en adelante: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas como valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará como contigo en donde quiera que vayas. Hay un llamado entonces. Y la iglesia del Señor, vemos que Dios, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, comisionado a 12 discípulos. Dios después podemos mirar que en el primer siglo estaba allí la iglesia del Señor. La iglesia primitiva tuvo desafíos y tuvo retos. Y nosotros hoy como iglesia también tenemos retos y tenemos desafíos. Moisés tuvo retos que enfrentar. Moisés superó miedos, temores y dudas. Ahora le tocaba a Josué un nuevo tiempo en el cual tenía que enfrentar. Y nosotros como iglesia en este tiempo Dios nos ha establecido en este lugar. Y tenemos un reto por delante, una tierra que conquistar. Y Dios nos está diciendo como iglesia, tienes que ser fuerte, tienes que ser esforzado, tienes que ser valiente. Hay una tarea por delante, pero hay algo que animaba a Josué. Y Dios estaba diciendo, mira que te mando. Había una tarea y había una actitud que tenía que ser asumida por Josué. Ser esforzado y ser valiente. Pero Dios daba una promesa.
así como yo estuve con Moisés, así como yo respaldé a Moisés, así yo voy a estar contigo. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es decir, Dios estará con nosotros en la misión, en la visión que ha puesto en nuestro pastor. Dios promete estar con nosotros. Donde quiera que vayamos, el Señor nos dice, yo estaré contigo. Y no era fácil lo que le tocaba a Josué. Josué era un hombre de fe. Josué que vio abrir el mar rojo. Josué que vio las 10 plagas allí en Egipto. Josué sabía quién era Dios y cómo Dios respaldaba. Pero lo que tenía Josué por delante era quizás el desafío más grande de su vida. Era fácil recibir una instrucción, la orden de Moisés, pero ahora él era el responsable de guiar a un pueblo. Entonces tuvo que conducir a este pueblo, introducirlo a la tierra que Dios había prometido. Pero esta tierra ya estaba siendo, habían personas en ese lugar. Es decir, que no era una tierra fácil de conquistar. Porque cuando leemos la escritura dice la palabra que en la primera incursión en la cual Moisés mandó a Josué, a Caleb, a los príncipes, mandó a 2 espías. Dícela ellos cuando llevan el informe, 10 de ellos le dicen, no, la tierra es grande, la tierra es bendecida, los frutos de la tierra, dice que ellos cargaron un racimo de uvas entre 2, era tanta la abundancia, pero era tierra de gigantes y ellos se consideraron, los 10 espías se consideraron como langostas, es decir, que lo que había delante después del Jordán era un pueblo difícil de conquistar, pero Dios estaba diciéndole a Josué, yo voy a estar contigo, donde quiera que vayas, todo lugar que tú pisares será conquistado, porque sabe, Dios estaba con él, Dios estaba respaldando a Josué, pero Dios estaba diciendo, esfuérzate, sé valiente, y así de la misma manera Dios le dijo al pueblo en Deuteronomio en el capítulo 31, es necesario que te esfuerces. Porque el esfuerzo no era solamente de Josué, porque a veces creemos y tenemos la convicción que era Dios que solamente le estaba diciendo a Josué, tienes que ser esforzado y valiente. Pero Dios también le dice al pueblo en general, porque a veces creemos que la carga es solamente de nuestros pastores, pero también hay un compromiso de la iglesia. Usted y yo tenemos que ser esforzados y valientes. Usted y yo no tenemos que esperar que el pastor haga la tarea que nos toca como iglesia del Señor. Y Dios está diciendo al pueblo también que tenía que ser esforzado y valiente. Dice en Deuteronomio en el capítulo 31, fue Moisés y habló estas palabras, ¿a quién? No solo a Josué, sino ¿a quién? A todo Israel, dice Deuteronomio 31. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. ¿Cuántos creemos que somos merecedores de heredar promesa del Señor? Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de ¿quién? De vosotros. Y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. ¿Y qué le dice al pueblo? Esforzaos y cobrad ánimo, dice el versículo 6. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Entonces miramos que el hecho de ser esforzados y valientes, lo que Dios le está diciendo a Josué, ya se lo había dicho al pueblo antes. Le está diciendo al pueblo, esfuérzate, cobra ánimo,
porque tú vas a heredar una tierra, pero requiere esfuerzo. A veces creemos que las promesas de Dios no son con esfuerzo. La merecemos por nuestra linda cara, pero no es así. Dios demanda de nosotros ser esforzados y ser valientes. Ser esforzados en la búsqueda con el Señor. Allí en la presencia de Dios tenemos que ser esforzados y valientes. Si usted está clamando por un familiar, usted tiene que ser esforzado y valiente, no desistir, no menguar en la oración. El esfuerzo entonces y la valentía es lo que resalta en estos pasajes que hemos leído en esta mañana. Y Dios nos está hablando de nuevos comienzos, de tierras por conquistar. Pero depende de nosotros ser esforzados y valientes para ver lo que el Señor ha prometido. El esfuerzo entonces implica compromiso. El esfuerzo entonces implica sacrificio, implica trabajo, implica empeño, eso ser esforzado, dedicación. Eso, para usted y yo ser esforzados, tenemos que ser comprometidos. Y el Señor no está diciendo que usted y yo hasta este momento no nos hemos esforzado, sino que el Señor le dice a Josué 3 veces. Es decir, está haciendo un énfasis, está persistiendo en algo. Presta atención, el texto nos está llevando a prestar debida atención en ser esforzados y en ser ¿cómo? Valientes. Es decir, lo que estamos haciendo está bien, hasta donde vamos, pero para obtener la promesa que Dios nos está colocando delante, requiere mayor esfuerzo, requiere mayor compromiso, requiere mayor dedicación y mayor empeño. Sé que Dios ha puesto en el corazón nuestro sueños, promesa, pero Dios hoy nos está diciendo, lo que tú has hecho hasta este momento está bien, pero tienes que esforzarte un poco más para ver lo que yo tengo delante. Hay algo mayor que conquistar, pero tienes que esforzarte. Y miramos la palabra del Señor el día de ayer, cuando miramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, la palabra nos estaba hablando de algo muy importante que nosotros como iglesia tenemos que procurar. Y es que usted y yo nos tenemos que esforzar. Dice la palabra en Lucas 13:24 que usted y yo debemos esforzarnos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mire la diferencia. Una cosa es esforzarse y otra cosa es intentarlo. Hay personas que solamente se quedan en el mero intento y no pasó nada. Pero cuando usted y yo nos esforzamos, cuando usted y yo nos comprometemos con el Señor, cuando usted y yo luchamos más allá de nuestras fuerzas físicas y no solamente nos quedamos en el solo aspirar, ay, yo sí quiero, yo sí deseo y hasta ahí me quedé. Eso es solamente un intento, pero Dios hoy nos está llamando como iglesia y como sus hijos a no solamente intentar. Dios no le estaba diciendo a Josué, intenta pasar el Jordán, mira a ver cómo vas a hacer. No, Dios le está diciendo, esfuérzate, levántate. Mi siervo Moisés murió, pero es tiempo de levantarte. Es tiempo de esforzarte y cruzar. Es tiempo de avanzar. Entonces, usted y yo no nos debemos quedar solamente en el intento. Hay gente que solamente vive deseando algo, pero nunca lo alcanza porque no se esforzó. Yo quiero ser esto y aquello, pero no mueve nada para lograrlo. Y muchos de pronto, los jovencitos que están aquí en este día, en esta mañana, dirán, ay, yo sí quiero ser un excelente ingeniero, yo quiero ser un gran músico, pero no se esfuerza. ¿Será que lo va a lograr? Requiere esfuerzo. Si usted quiere ser algo, tiene que esforzarse. Los grandes talentos,
están en el lugar donde están porque se esforzaron, porque de pronto sacrificaron el tiempo que usted hoy no está dispuesto a sacrificar. Ellos lo sacrificaron. Entonces Dios demanda de nosotros esfuerzo. Yo quiero, Señor, pero a veces no nos esforzamos ni siquiera en estudiar la palabra. Señor, yo quiero aprender de ti, pero a veces no dedicamos ni siquiera 10 minutos, media hora a la lectura de la palabra, y Dios manda a ser esforzado. Y a veces nos cuesta crear disciplina, pero usted y yo debemos sacrificarnos, porque el esfuerzo implica trabajo, compromiso, sacrificio y dedicación. Amén. Ser esforzado, dice la palabra, pero también ser como valiente. No era fácil lo que tenía el pueblo delante. Y Josué sintió temor, aunque conocía al Dios que hace maravilla, al Dios que hace prodigios, señales tremendas y poderosas. Él tenía miedo en su corazón. Por eso Dios le dice a Josué: no temas, porque yo voy a estar contigo. Y es la palabra del Señor para nosotros hoy. No temas, sé esforzado y sé valiente, porque yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo donde quiera que vayas. Eso lo hace el Señor. Amén. Entonces miramos que cómo podemos lograr superar miedos, porque el miedo nos impide avanzar, y es solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Josué fue lleno del Espíritu Santo y Dios le dio la fuerza suficiente, Dios le dio la valentía suficiente para enfrentar lo que tenía delante. Y Josué, en ese momento, cuando Dios le llama, él no tenía todas las respuestas. Él no sabía qué hacer, pero sabía que el que le estaba llamando estaba prometiendo estar con él donde quiera que vaya. Donde quiera él iba a estar, Dios iba a estar allí respaldando. Y yo no sé qué le ha dicho el Señor a usted, pero Dios hoy nos está diciendo: yo voy a estar contigo. A Josué le costó 7 años conquistar junto con el pueblo ese territorio. Eran reyes por los cuales ellos tenían que enfrentarse, pero Dios le estaba diciendo: yo voy delante de ti, yo voy a enderezar los caminos, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Y lo que nos resta entonces a nosotros es ser esforzados. No solamente quedarnos allí cruzados de brazos, sino ser esforzados. No rendirnos ante las dificultades y decirle al Señor: Señor, tú tienes sueños conmigo, con mi familia, tú tienes propósito. Señor, ayúdame a esforzarme. Por eso Jesús le decía a los discípulos: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y no es fácil. No es fácil este camino, pero es de los esforzados y valientes. Dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y yo sé que en este lugar y los que están allí conectados somos personas valientes, que no huimos, que no escapamos, que no andamos en comodidades, sino que a veces el ser esforzados y valientes va muchas veces a implicar sacrificio. Va a necesitar que usted y yo superemos el miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha revestido, Dios nos ha capacitado con el Espíritu Santo, y en nosotros no debe haber un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Dios animó a Josué, y Dios le está diciendo: cobra ánimo, sé valiente. Anima a este pueblo también a ser valiente y esforzado, porque yo voy a estar con ustedes. Amén. Es la palabra del Señor para nosotros hoy, que nos bendice y que nos anima
Y sé que hay retos por delante. Como iglesia tenemos retos. Y Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores sueños, visiones. Y usted y yo tenemos que estar en sintonía con esos mismos sueños, con esos mismos desafíos. No es que solamente nuestro pastor esté allí al frente, no, esforzándose. Usted y yo como pueblo también tenemos que ser ¿qué? Esforzados, valientes, cobrar ánimo. Josué no sabía cómo hacer, pero solamente él siguió la instrucción del Señor. Amén. Él cruzó el Jordán. Él le dijo, bueno, la primera ciudad que leemos allí en Josué estaba Jericó, era una ciudad amurallada. Dice que cuando vieron a los hijos de Israel, dice que la ciudad se cerró. Dice que estaba cerrada, muy cerrada a causa de los hijos de Israel. Pero Dios no le dijo a Josué, entra por la fuerza, sino que la orden de Dios fue rodear la ciudad por 7 días. Y Dios le dio la victoria. Es decir, ¿cómo lo va a hacer el Señor? No lo sabemos. Pero si usted y yo obedecemos a lo que Dios nos manda, veremos la promesa cumplida en nuestra vida. Yo le invito, puede usted estar en pie, vamos a dar gracias. Allí usted que ha estado allí conectado, vamos a dar gracias al Señor. Es tiempo de conquistar, dice la palabra en esta mañana. Tiempo de avanzar, tiempo de no quedarnos estancados, no mirar a lo lejos, sino tiempo de heredar las promesas. Es el tiempo de ser esforzados y ser valientes. Padre que estás en los cielos, en esta mañana te doy gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Hoy tú nos animas a cobrar ánimo, a ser esforzados y valientes. Señor, muchas veces hemos sentido que ya no tenemos fuerzas, ya no sabemos cómo continuar, no entendemos, no comprendemos, pero tú hoy nos recuerdas que estarás con nosotros donde quiera que vayamos. Dios de la gloria, hoy te pido, Señor, presento a cada persona que está allí, que ha presentado su petición de oración en esta mañana, Señor. Yo te pido que traigas respuesta conforme a tu voluntad sobre sus vidas. Y así como vino una palabra de ánimo a la vida de Josué y del pueblo y les invitaba a levantarse, es tiempo de levantarse, Señor. Es tiempo en el cual nosotros debemos levantarnos a aquello que tú nos has prometido. Señor, ayúdanos a ser esforzados y valientes, a no desmayar, a confiar en tus promesas, en tu palabra, a ser guiados y dirigidos por tu Espíritu Santo. Señor, llévate el temor, llévate, Señor, la falta de confianza. Llénanos, Señor, así como lo dice tu palabra, que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu Santo, capacítanos y recuérdanos esta palabra cuando tengamos, Señor, la idea de retroceder o de no avanzar. Señor, te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Le invito